Seguramente ya habías escuchado hablar sobre alimentos transgénicos o genéticamente modificados. Y como podrás haber notado, el tema ha causado demasiada polémica alrededor del mundo, al punto que se han hecho manifestaciones en contra de su producción. Pero la verdad es que la mayoría de la población desconoce o no comprende el tema en sí, ya que suele mezclar ciertos conceptos del tema. Por dicha razón, he decidido hacer un video especial para explicar clara y concretamente lo que son los alimentos genéticamente modificados y los problemas que implican. ¿Alguna vez has remarcado esta etiqueta en los alimentos? ¿Sabes lo que significa? OGM es la abreviación de organismo genéticamente modificado. Por lo tanto, la etiqueta hace referencia a que el producto no contiene frutos o semillas genéticamente modificadas. Pero, ¿será cierto esto? No. En el sentido riguroso del concepto, esto es falso, pues todos los alimentos que conocemos hoy en día han sido modificados genéticamente a lo largo de la historia, desde que inició el proceso de domesticación de plantas. Lo sé, suena un poco difícil a comprender y quizá estés un poco confundido, pero permíteme explicarte. Comencemos con los genes. Al interior de nuestras células se encuentra el ADN, una molécula que resguarda toda la información genética acerca de un ser vivo, desde su apariencia hasta su funcionamiento. El ADN está segmentado en muchas unidades llamadas genes, y cada gen representa la información de cada característica de un organismo. Por ejemplo, hablando de una planta, existe un gen que resguarda la información para la forma de sus hojas, otro para el color de sus flores, otro para el tamaño de sus frutos, y así miles de genes que definen y hacen único a un organismo. Esta información genética es heredada a las siguientes generaciones para asegurar la supervivencia de la especie. En sí, es la información que le asegura a los hijos de una especie la adaptación al medio ambiente. Las modificaciones genéticas ocurren con el fin de asegurar la adaptación y supervivencia de las especies. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, el cambio de color de piel oscura a piel clara se debió a que ciertos grupos emigraron a zonas donde escasea el sol. Gracias al cambio genético de esos humanos, sus células de la piel pudieron captar mejores los pocos rayos de luz para sintetizar vitamina D. Entonces, la modificación genética ocurre normalmente en todos los seres vivos a través del proceso de adaptación al medio ambiente. En el caso de las plantas domésticas, esta modificación se realizó gracias a nuestros ancestros, es decir, que fue una modificación inducida por los seres humanos a través de técnicas de selección y cruza, con el fin de obtener frutos más grandes o de mejor sabor. Veamos el ejemplo del teosinte, el ancestro del maíz. En un momento dado de la historia, un grupo de humanos descubrió que esta planta era comestible, así que comenzaron a cultivarla. Originalmente, esta era una planta con frutos pequeños, por lo cual no se obtenía demasiado alimento. Sin embargo, nuestros ancestros fueron seleccionando las semillas de las plantas que producían frutos más grandes hasta obtener variedades de plantas más productivas. De igual manera, las semillas fueron llevadas a otras zonas geográficas con diferente clima, en donde la planta sufrió cambios genéticos para la adaptación al nuevo medio. De esta manera, comenzaron a surgir más variedades de maíz y con diferente color y tamaño de mazorcas. Y es por eso que hoy podemos consumir diferentes especies de maíz, cada una con sus propias características. Y bien, toda esta historia para explicarle que los alimentos de la dieta humana, o la mayoría de ellos, han sido modificados genéticamente a través de distintas técnicas. Te invito a descubrir alguna de ellas. Primero tenemos las tradicionales, la selección y cruzamientos selectivos, las cuales fueron demostradas anteriormente en las técnicas de domesticación. También está la hibridación, que es la combinación de dos especies sexualmente compatibles para crear una variedad con rasgos deseados de los padres. Por ejemplo, la fresa comercial más cultivada, Fragaria nanasa, surgió por un cruzamiento de una fresa chilena, Fragaria chiloensis, y una fresa estadounidense. La mutagénesis, otra técnica en la que se usa la radioactividad para inducir mutaciones aleatorias creando rasgos deseados. Esta técnica se utilizó para crear toronjas con un color rosa más intenso. La poliploidía inducida es la multiplicación del número de cromosomas de un cultivo para impactar su fertilidad.
Por ejemplo, la sandía sin semillas es creada cruzando una planta de 2 juegos de cromosomas con otra de 4 juegos de cromosomas, las cuales dan origen a una planta con 3 juegos de cromosomas que producen frutos sin semillas. Y también tenemos técnicas modernas. Primero, la transgénesis, que es la introducción de un gen de otra especie distinta para crear una nueva variedad con rasgos deseados. El ejemplo más común es el maíz Roundup, el cual fue creado a partir de la inserción del gen CP4 proveniente de la bacteria Agrobacterium variedad CP4. Gracias al gen de la bacteria, el maíz es resistente al glifosato, un herbicida creado para eliminar las malezas de los cultivos. ¿Impresionante? Y eso no es todo. También se ha creado cabras que producen seda de telaraña gracias a la inserción de un gen de araña. ¿Te suena ficticio? Para nada, es toda una realidad. Te invito a investigarlo. Entonces, los organismos creados mediante transgénesis son los tan conocidos transgénicos. Por último, y la más reciente técnica, es la edición genética, la cual utiliza enzimas para modificar, añadir o suprimir genes del ADN directamente dentro de la célula. Es importante remarcar que esta técnica no usa genes de otras especies, simplemente se edita el genoma de la especie en cuestión. Con esta técnica se han obtenido viñedos con mayor resistencia a infecciones por el hongo Botrytis cinerea, con la simple supresión de un gen. Gracias a las técnicas modernas de modificación genética, es posible crear variedades de cultivos en menos tiempo, ya que comparadas con las técnicas tradicionales, estas son más precisas y reducen el azar de por medio. Veamos el ejemplo ficticio pero explicativo. Tenemos 2 manzanas. La manzana A contiene las siguientes características. Es amarilla, pequeña, tiene un sabor dulce y es resistente a plagas. Por el otro lado, la manzana B es roja, grande, tiene un sabor ácido, pero es frágil frente a plagas. Imaginemos que queremos obtener una nueva variedad con todas las características de la manzana A, pero queremos que sea grande como la manzana B. En el caso de las técnicas tradicionales, el resultado puede ser aleatorio, por lo cual podremos tener una nueva variedad con características no deseables, como una manzana amarilla, ácida, pequeña y frágil a las plagas. Por lo tanto, para obtener la variedad deseada se tendría que hacer demasiados cruces, lo cual implicaría tomar muchos años. En el caso de las técnicas modernas, como la edición genética, esto es posible de realizarlo en menos tiempo y sin resultados aleatorios. Y llegamos a la pregunta que muchos se hacen. ¿Existe un riesgo para la salud humana? La mayoría de las personas tienden a pensar que la modificación del ADN de las plantas puede afectar nuestra salud, pero en realidad comer ADN modificado no constituye un peligro para nosotros, ya que el sistema digestivo lo descompone. Así como las proteínas son descompuestas en moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, durante el proceso de digestión, las moléculas de ADN son descompuestas en ácidos nucleicos, por lo tanto no implica ningún daño a nuestras células. De hecho, hasta hoy en día no se ha podido obtener pruebas negativas sobre la ingesta de organismos genéticamente modificados. Pero entonces, ¿por qué tanta polémica con los organismos genéticamente modificados? Para empezar, hay que esclarecer el término de OGM y transgénico para evitar confusiones. Todos los transgénicos son OGMs, pero no todos los OGMs son transgénicos. La polémica actual es con los transgénicos, por lo cual no hay que meter los demás OGMs en la misma canasta. Y es que desafortunadamente los transgénicos han ganado mala reputación por su uso en la agricultura intensiva en monocultivos y con pesticidas. Volviendo al ejemplo citado anteriormente, el maíz Roundup Ready, creado para ser resistente al herbicida a base de glifosato. Esta variedad fue creada específicamente para producirse a gran escala de la siguiente manera. Visto que el maíz es resistente al herbicida, el área de cultivo puede ser rociada completamente con el herbicida para matar a todas las malezas, eliminando así toda competencia por los nutrientes del suelo, lo cual asegura que el maíz crezca sin problemas. En dicho modelo de producción, los alimentos obtenidos son dañinos, pero por el hecho de contener pesticidas, no por la modificación genética. Lo que sí es indiscutible
es que los transgénicos pueden causar desequilibrios ecológicos por el hecho que pueden heredar el gen transgénico a plantas silvestres. Por ejemplo, si un campo de maíz transgénico está junto a un cultivo de maíz normal, durante la polinización puede ocurrir que el gen transgénico se herede a los frutos de maíz normal. Además, el uso de transgénicos en la agricultura intensiva también ha causado problemas sociales, pues se han detectado poblaciones de campesinos con daños irreversibles de salud debido a la exposición con el herbicida. Sin embargo, los transgénicos y el resto de los OGMs no necesariamente tienen que estar ligados a estas prácticas. Un OGM podría ser cultivado sin uso de pesticidas ni agroquímicos. En sí, la polémica de los transgénicos es la misma de toda tecnología, el uso humano. Por ejemplo, la fusión nuclear puede ser utilizada para bien, como producir electricidad, o para mal, como crear bombas atómicas. Lo mismo para los transgénicos. El problema actual es que la tecnología está en manos de un par de empresas que acaparan el mercado de venta de semillas y por lo tanto tienen el control de la producción mundial de alimentos. Esto sin importar contaminar el agua y el suelo con pesticidas y agroquímicos. Para que vean que la ingeniería genética tiene buenos beneficios, podemos citar el caso de la insulina de uso médico creada por bacterias. Anteriormente, la insulina que se administraba a los diabéticos se obtenía de vacas y cerdos, con un efecto muy similar al producido por la variante humana, pero también con numerosos problemas de tipo alérgico derivados de las impurezas con las que se obtenía, como por ejemplo erupciones cutáneas. Gracias a la ingeniería genética, fue posible crear insulina humana a partir de la inserción de un gen en las bacterias de Escherichia coli. Esto sin explotar cerdos ni vacas y sin los efectos secundarios que se producían anteriormente. Volviendo a la etiqueta. Como habrás comprendido, la etiqueta no es congruente, pues todos los alimentos han sido modificados a través de los años. Más bien, lo que refiere la etiqueta es al uso de transgénicos que muy a menudo se confunden con el concepto de OGM. En resumen, todos los alimentos han sido modificados genéticamente a lo largo de los años, tanto por técnicas tradicionales como por técnicas modernas. El consumo de ellos no implica ningún daño para la salud humana. Sin embargo, en el caso de los transgénicos utilizados en monocultivos, estos sí causan daño debido a las moléculas tóxicas de los herbicidas. En cuanto al medio ambiente, los organismos modificados genéticamente por técnicas modernas podrían poner en riesgo el equilibrio ecológico. En cuanto a la sociedad, es el uso de las grandes empresas transnacionales lo que causa conflictos sociales y no la tecnología en sí. Con toda esta información, espero que tengas una opinión más amplia respecto a la biotecnología. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.